Ok, buenas noches, profesor. El día de hoy voy a exponer dos artículos. Primero, la producción de biodiesel electrolítico a partir de pozos de café usados, una optimización mediante metodología de superficie de respuesta y de red neuronal artificial, ¿no? Bien, dentro de la tabla tenemos una introducción, fundamentos básicos, metodología, resultados, discusiones y conclusiones para ambos artículos. Bien, como introducción, para el primer artículo tenemos que la energía es un bien crucial para la supervivencia a largo plazo para la humanidad, ¿no? La crisis energética se ha convertido en uno de los problemas mundiales más importantes. Los combustibles se utilizan en diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el transporte de productos y personas. Las principales fuentes de energía son los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón, el gas natural, que representan el 80% del consumo energético mundial. Además, la mayoría de los países están sometidos a una presión internacional cada vez mayor eh, para hacer frente a los problemas de calentamiento global. En consecuencia, los combustibles alternativos, renovables y limpios son cada vez más populares, ¿no? Tanto para el uso actual como en el futuro. El objetivo principal de este estudio vendría a ser la necesidad de los métodos más sostenibles y eficientes para la producción de biodiesel, especialmente teniendo en cuenta los retos medioambientales. La novedad de este trabajo radica en la aplicación y optimización del método de electrólisis para la producción de biodiesel a partir de SCG, que son los pozos de café, y esta investigación pretende mejorar la eficiencia y viabilidad de la producción de biodiesel utilizando estos pozos como materia prima. En comparación con otros estudios similares, este trabajo supone una contribución significativa al demostrar la viabilidad del uso del método de la electrólisis para la producción de biodiesel a partir de estos pozos de café, ¿no? Con alto contenido de ácidos grasos libres o FFA, y al analizar el impacto de los parámetros críticos que influyen en este rendimiento. A ver, incluyen un estudio exhaustivo de optimización utilizando una metodología de superficie de respuesta y redes neuronales artificiales que no se ha aplicado ampliamente, ¿no?, en estos pozos. Bien, ahora veremos algunos fundamentos básicos, como podría ser los pozos de café, ¿no?, que son restos de café molido que quedan después de preparar una bebida, como café filtrado expreso o una prensa francesa. Estos residuos suelen tener una textura húmeda y contienen compuestos como aceites, antioxidantes, minerales que pueden ser útiles para diversas aplicaciones, como puede ser el biodiesel, ¿no? La transesterificación, que es un proceso químico en el cual un éster reacciona con un alcohol para formar otro éster y otro alcohol. Esto implica el intercambio del grupo alquilo del éster original por el del alcohol en presencia de un catalizador, que puede ser ácido base, ¿no? Y el estudio de superficie de respuesta, que es un conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas a utilizar para modelar y analizar problemas en los que se puede en los que puede tener una respuesta de interés y está influenciada por múltiples variables independientes, ¿no? Y su objetivo principal, como dice, es optimizar la respuesta mediante experimentos cuidadosamente diseñados. Bien, dentro de la metodología tenemos la extracción de lípidos, que es esto se realizó a una temperatura de 65 grados Celsius con un extractor Soflet convencional utilizando el solvente no polar de lenexano. La relación sólido-solvente tomada para la extracción fue de 1 a 10 y el disolvente incoloro se había vuelto el color marrón después del proceso de extracción, aproximadamente de 5 horas. Y el aceite del pozo se separó del disolvente utilizando un evaporador rotatorio de sobremesa, ¿no? Bien, para la telecarización del aceite del pozo de café se realizó mediante análisis FTIR o espectroscopía infrarroja, y el perfil de ácidos grasos de los lípidos extraídos se estudió mediante el análisis de la cromatografía de gases y la espectrometría de masas. Bien, ahora para la producción de biodiesel mediante electrólisis, el procedimiento de transesterificación por electrólisis se llevó a cabo en una celda de electrólisis, una celda fabricada con 2 electrodos de placa de grafito. La optimización del proceso de biodiesel se estudió variando el voltaje, el tiempo de electrólisis y la concentración del catalizador. La metodología de superficie de respuesta y la red neuronal fueron los sistemas expertos aplicados para el estudio y rendimiento de biodiesel mediante el proceso de electrólisis, ¿no? Bien, para el desarrollo de la superficie de respuesta, utilizó el Design Expert de la versión 13 para diseñar el modelo de compuesto central y los efectos independientes y combinados de las variables sobre la respuesta de rendimiento de biodiesel de los pozos. Se utilizaron con el diseño del CCD, que ya se mostró, ¿no?, de los compuestos
los compuestos múltiples. Para el desarrollo del modelo ANN, que es el desarrollo del modelo neuronal, el proceso de transiferificación de aceite a biodiesel también se modeló utilizando este modelo, que es un enfoque neuronal matemático ampliamente utilizado para el modelado y predicción de alta precisión de sistemas de complejos no lineales. Reúnen información de los flujos de datos de entrada y salida con el sistema como capas, utilizando neuronas y conexiones entre estas capas de entradas y salidas para hacer unas predicciones, ¿no? Bien, ahora veremos una tabla de la tabla 1 que presenta los resultados del análisis proximal eh, y final de las muestras secas utilizadas para este estudio. Como se muestra, los, los pozos están compuestos principalmente de carbono y oxígeno sin contenido de azufre detectable, probablemente debido a su naturaleza lignocelulósica. El análisis proximal también confirmó un bajo contenido de cenizas y un alto contenido de materia volátil, ¿no? Bien, en la figura 1 encontramos más que nada lo que es la configuración de celda de electrólisis para el proceso de transiferificación, que, pues, que podemos observar, se juntan el pozos de café con el metanol, luego pasa por un proceso de electrólisis y luego esto pasa por una optimización de superficie de respuesta, la optimización neuronal para lograr así un mejor rendimiento o una mejor predicción de resultados para el biodiesel. Bien, de los resultados y discusiones obtenemos que la tabla número 3, que es el aceite, está dominado por la presencia de ácido palmítico principalmente y ácido linoleico. El ácido palmítico de cadena lineal reacciona de manera más eficiente en el proceso de transesterificación, lo que conduce a un mayor rendimiento de biodiesel, ¿no? Bien, en la figura 2 se tiene un perfil FTIR del aceite extraído. Eh, A esto se lleva a cabo utilizando un rango espectral entre 4000 y 5000 centímetros de Avenus 1 en el espectrófotómetro. Los picos observados entre 3000 y 2800 confirman la presencia de lípidos en el aceite extraído. También se identificaron picos de OH y grupos carboxilos entre los 1300 y los 1100, ¿no? Bien, para la tabla 5, los valores predichos del modelo son consistentes con los resultados experimentales reales para cada ejecución, donde se observan los rendimientos previstos tanto por la superficie de respuesta ¿no? Eh, Se muestran tanto la superficie de respuesta como para red neuronal estos rendimientos, siendo la segunda la de valores más altos, ¿no? Que es la red neuronal, la que más se acerca a estos valores reales obtenidos. Bien, para los gráficos de superficie tridimensionales y para el rendimiento de biodiesel, en la figura 4 proporciona una ilustración clara de la interacción entre los parámetros independientes que impactan con el rendimiento de biodiesel, y es importante notar que bajo el rendimiento del biodiesel de 0 a 20 voltaje por centímetro se obtuvo debido a la cinética lenta de la velocidad de reacción de esterificación que fue causada, mejor dicho, por la baja concentración de iones hidróxido y la producción gradual de iones metóxido. De acuerdo con la figura 4, también trabajar a voltajes más altos en el rango de 20 a 50 voltajes por centímetro había acelerado la síntesis de metóxido y como resultado la producción del FAME, ¿no? Bien, ahora veremos un poco lo que es la arquitectura del modelo de red neuronal, donde la topología y la arquitectura de la red neuronal elegidas desempeñan un papel fundamental en la determinación de la eficacia del modelo. Se evaluaron varias arquitecturas por su capacidad para predecir el rendimiento de biodiesel, donde la topología y la arquitectura neuronal óptimas para la estimación del rendimiento de biodiesel en la transerificación de aceite consideraron en una capa de entrada con 3 neuronas que presentan la carga del catalizador, el tiempo de reacción y el voltaje aplicado, una capa oculta con 10 neuronas y una capa de salida con una sola neurona, ¿no? Que sería el rendimiento del biodiesel. Bien, en la figura 7 se muestra el mejor rendimiento de validación y se muestra en la época 8 el mejor rendimiento de validación que podría ser el 0,01416. Bien, para los gráficos 8, 8, el modelo A y el modelo B, muestran los valores estimados y experimentales, lo que respalda los altos valores de R observados para los ambos modelos, según
bueno, según la tabla que veremos, que ya vimos, mejor dicho, y se recomienda que el valor de R supere idealmente el 0,8 para una fuerte correlación, ¿no? Que se muestra efectivamente. Y entre los valores estimados y experimentales, además, el R cuadrado para ambos modelos fueron cercanos a la unidad, lo que indica un fuerte ajuste de modelo. Bien, con Con base a los resultados estadísticos obtenidos en este estudio, el modelo de superficie de respuesta exhibió la baja eficiencia en términos de precisión y exactitud de la predicción del rendimiento de biodiesel, mientras que el modelo de red neuronal mostró una mejora sobre el modelo de superficie de respuesta, como se indica en la tabla 7, y los valores experimentales estimados obtenidos en los modelos se graficaron además contra los números de ejecución en la figura 9, ¿no? Bien, acá se hace una tabla de análisis comparativo de rendimiento de biodiesel a partir de biomasas de pozos de café utilizados en diferentes estudios, donde en la primera se utilizó la transerificación con 2 pasos y se obtuvo un rendimiento de biodiesel de 98,61, que es muy cercano a la transerificación electrónica que se utilizó en ese trabajo, y obtuvieron también muy buenos resultados a comparación de la transerificación in situ, ¿no? Que obtuvo un 90% en otro estudio. Bien, como conclusiones para este trabajo, tenemos que el método de electrólisis se utilizó como un método eficiente para producir biodiesel a partir de los pozos de café con alto contenido de ácidos grasos, presencia de un catalizador, y los enfoques alternativos y las nuevas tecnologías reducen los costos de producción al tiempo que mejoran la calidad de los combustibles respetuosos con el medio ambiente. El análisis estadístico también sugirió que el modelo de red neuronal había caracterizado con más precisión el proceso en comparación con el modelo de la superficie de respuesta, ¿no? Que tiene un R cuadrado de 0,96 y del red neural de 0,99. Y también que sería beneficioso si se investigaran catalizadores alternativos y materiales de electrodos que puedan ofrecer un mejor rendimiento con un menor impacto ambiental. Bien, ahora pasaremos al artículo 2, donde veremos lo que es el análisis energético y exergético del secador de almidón de ñame de 3 de sojas en un secador de bandejas, un estudio con estudios paramétricos de modelización y optimización. Como también se menciona en la tabla de contenidos, empecemos con la introducción. Bien, el ñame amargo tiene un alto contenido de fitonutrientes, se utiliza como alimento para diabéticos y como remedio herbal para diversas dolencias. Sin embargo, a pesar de sus aplicaciones potenciales en las industrias panaderas y farmacéuticas, este sigue siendo un tubérculo tropical infrautilizado. Uno de los medios para almacenar y transportar el ñame de 3 hojas sin que se deteriore es mediante la conservación del almidón seco. Este almidón se utiliza como materia prima en las industrias farmacéuticas, alimentarias, cosméticas y químicas. Se envasa en forma de polvo o granulado y se utiliza también el secado como operación unitaria en su procesamiento. Bien, el secado es un proceso termodinámico, bueno, que comprende el calor, transferencia de masa y una elevada demanda energética para la producción de humedad. La superficie de respuesta permite evaluar los datos de la variable dependiente para obtener una ecuación que modela y optimiza el proceso. Según la literatura, solo unos pocos estudios han sido utilizados de superficie de respuesta para optimizar la eficiencia energética y energética en el secado de alimentos. Utilizaron la superficie de respuesta para investigar la evaluación exergética y energética de la sostenibilidad del secado convectivo por aire integrado y con parámetros para mejorar la calidad nutricional. En presencia de fitoquímicos, el TLIS o el llame de 3 el llame amargo eh, se distingue de otros productos en almidón comestible y el desarrollo de condiciones de secado convenientes para mejorar sus atributos no relevantes para la salud y la calidad de secado.
para el consumo humano que presenta como novedad en este trabajo. Por lo tanto, este trabajo analiza el contenido de humedad, emplea el factor, un factor a la vez, o FAT, o la superficie de respuesta para determinar las variables operativas óptimas para la temperatura, el tiempo, la velocidad del aire en el análisis energético y exergético de este ñame, ¿no? Bien, algunos fundamentos básicos tenemos el índice de sostenibilidad, bueno, que es un parámetro utilizado para evaluar la eficacia y la sostenibilidad en un sistema energético desde la perspectiva de la conservación de recursos y la reducción del impacto ambiental, considerando también la cantidad de energía utilizada como cualidad de esa energía en términos de su capacidad para realizar el trabajo útil, que vendría a ser la exergía, ¿no? Bien, ahora, por parte de la pérdida de exergía se refiere a la porción de exergía que se destruye o no se aproveche debido a las irreversibilidades en un proceso termodinámico. Estas irreversibilidades son causadas por factores como la fricción, las transferencias de calor no ideales, las reacciones químicas incompletas o las mezclas irreversibles, en un indicador de la ineficiencia de un sistema u proceso. Y por último, la eficiencia exergética, también conocida como eficiencia del segundo principio, mide qué tan eficientemente en un sistema se utiliza la energía disponible para un proceso para producir un resultado deseado como trabajo útil o calor útil, a diferencia de la eficiencia energética, que se considera solo la cantidad de energía, y la eficiencia exergética evalúa la calidad y el potencial de esa energía para realizar un trabajo útil, ¿no? Bien, la metodología, bueno, se utilizaron equipos como la balanza electrónica, el higrómetro, el termómetro múltiple, un anemómetro, una batidora, horno electrotérmico y de secadores. Bien, este ñame pasó por, bueno, como principal, como tubérculos ya pelados, se procesó a rayar, triturar, se mezcla, se realiza un tamizado húmedo, luego se pasa a reposo, nuevamente se tamiza, se moldea en barritas, se pesa, se seca y luego se hace un análisis proximal a ese secado. Acá observamos un diagrama esquemático del secador y sus características, ¿no? Como pueden ser sus elementos. Bien, en la tabla 1 muestra el resumen de la codificación de factores experimentales, como puede ser el tiempo, la temperatura y la velocidad de aire en tres distintos niveles, ¿no? Que se utilizaron a 60, 67,5 y a 75 grados en 3, 3,75 y 4,5 horas y a distintas velocidades de menor a mayor, que puede ser 1,5, 1,75 y 2, ¿no? 2 metros por segundo. Bien, la figura 2 muestra la morfología de los gránulos pequeños en el almidón. Estos gránulos de almidón está determinada por la estructura de los cloroplastos y los amiplastos, ¿no? Por eso se muestra de esta manera. Bien, en la figura 3 hacen una representación de la variación del contenido de humedad en el llame con el tiempo durante el secado con varias temperaturas que van desde 60, 70, 75. El contenido de humedad disminuyó de 81 a 1,96, perdón, de 75 a 98 a 2,3% y de 67 a 1,12%, en el punto donde se obtuvo el contenido de humedad del equilibrio para el 70, 60, 70 y 75 respectivamente, a medida que el tiempo de secado avanzaba de 10 a 240 minutos. Ahora pasaremos a los resultados y discusión, donde acá veremos varias figuras como resultado de los dos estudios. La figura 4 presenta el gráfico del efecto de la temperatura de secado en la utilización de energía. La utilización de energía aumentó mediante que la temperatura de secado aumentó de 40 a 75 grados, y la figura 5 muestra el efecto del tiempo del secado en la utilización de la energía del sistema. Aunque el gráfico no era uniforme, sí mostraba una disminución en el uso de energía
a medida que aumentaba el tiempo de secado. Bien, el uso de energía aumenta en la figura 6 de a 195, 953, 996, 702 y 204,217 joules por segundo durante el tiempo pico de 45 minutos a temperaturas de 60, 70 y 75, como se muestra en la figura 6. La figura 6 te muestra un gráfico de la variación del uso de energía con la temperatura y la evaluación de este uso de energía del llame, ¿no? De estas tres hojas en un secador de bandejas, que muestra un aumento gradual del uso de esta energía entre el 40 y 75 grados. Bien, el efecto del ratio de utilización de esta energía sobre el tiempo de secado se cuantifica en la figura 8, donde el resultado muestra que este ratio alcanza un valor máximo de 0,7945, 0,9473 y 0,9001, antes de disminuir gradualmente a 0,78 y después a 0,81 después de 90, 60 y 58 minutos de tiempo de secado a temperaturas constantes de 60, 70 y 75 respectivamente. Bien, en la figura 9, la variación, se muestra la variación de las exergías del flujo del sistema, donde hay un aumento de exergía para la entrada y salida y la pérdida de exergía a medida que la temperatura aumenta de 40 a 75 grados y la entrada de exergía varía entre 1,594 y 18,631 joules por segundo, mientras que la de salida varía entre 0,591 a 16,274 joules por segundo a una temperatura de 75. Esta temperatura, la pérdida y la eficiencia máximas de exergía fueron de 2,3536 hasta los 37% respectivamente a una velocidad de 1,5, ¿no? También se muestra el efecto de la temperatura del aire en la eficiencia exergética del sistema de secado, donde demuestra un aumento de moderado de la eficiencia exergética del sistema a medida que disminuye la temperatura del aire y viceversa. Bien, en la figura 10 se muestra el efecto de la temperatura del aire en la pérdida de energía del sistema bajo secado. Según el gráfico, la pérdida de energía disminuye a medida que baja la temperatura del sistema de este secado. En la figura 11 se representa el efecto del tiempo del secado sobre la eficiencia de energía del sistema de secado mismo. El resultado, aunque inconsistente, muestra una disminución del 84,5 al 64% en los primeros 27 minutos y un aumento gradual hasta el 92% a los 240 minutos. Bien, en la figura 12 se muestra el efecto de la temperatura del aire de secado en el índice de sostenibilidad del sistema. La figura muestra el índice de sostenibilidad que este índice disminuye a medida que disminuye la temperatura del aire de secado a 65 y 60. Son los valores de 5,8, 85 y 6,089 respectivamente. En la figura 13 también muestra el índice de sostenibilidad durante el proceso de secado. Y este índice de sostenibilidad aumenta a un máximo de 24,59 en 30 minutos y cae gradualmente hasta los 7,518 a medida que aumenta el tiempo de secado hasta 4 horas. Ahora, para la figura 14 se muestra el efecto del espesor de la muestra en el sistema de secado. Este gráfico reveló que el índice de sostenibilidad más alto se obtuvo con el espesor que muestra más insignificante de 4,25 milímetros. Y la tabla 3 muestra los valores de respuesta determinados experimentalmente, donde se muestra la eficiencia energética y la exergética. Y la máxima eficiencia energética se obtuvo a una temperatura de 60 grados, el tiempo de 3 horas y la velocidad del aire a 75 metros por segundo, mientras que la eficiencia exergética fue obtenida a una temperatura de 67,5 grados
y un tiempo de 4,5 horas, donde la velocidad del aire fue de 1,5 metros por segundo, ¿no? Bien, ahora veremos una variación del índice de sostenibilidad que varió, que fue aumentando con respecto a la velocidad del aire. Los resultados ANOVA para la eficiencia energética del secado de almidón y los resultados ANOVA para la eficiencia exergética del secado de almidón, donde el valor fue significante en ambos casos. Bien, para la figura 16, por último, se muestra la optimización de la eficiencia energética y exergética del secado de almidón utilizando las herramientas de optimización de la metodología de superficie de respuesta a una temperatura de 60 grados, un tiempo de 3 horas y la velocidad del aire a 1,5 se obtuvo una eficiencia energética de 75,09 y la eficiencia exergética de 99,221%. Óptima prevista para una deseabilidad del 0,997. Esto concuerda con la eficacia energética experimental del 75,8% y la eficiencia exergética del 96,6%, obtenida con errores residuales mínimos del 0,71% y el 2,621 respectivamente. Bien, para las conclusiones tenemos más que nada que la novedad del trabajo surge del hecho de que este ñame pues, se puede utilizar como fines medicinales, como hierbas para tratar las dolencias, como alimentos para diabéticos. Por tanto, el análisis proximal y este SEM se ha confirmado que contienen en una cantidad significativa de almidón para este propósito, ¿no? Además, los resultados de la optimización ANOVA y la superficie de respuesta mostraron que el modelo de regresión es aceptable. Además, los parámetros del proceso, como son la temperatura, el tiempo y la velocidad del aire, tuvieron un impacto significativo en la respuesta, tanto sea en la eficiencia energética y exergética. Y para completar este estudio se requiere más investigación en el diseño y desarrollo del secado solar para un enfoque rentable para el secado de este almidón de ñame. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.